Muy buenas tardes, amada iglesia, que el Señor bendiga sus vidas. Nuevamente es un gozo poder encontrarnos a través de este medio, que ya pareciera ser, se está haciendo costumbre. Esperemos en Dios que pronto estas cosas puedan pasar, aunque las noticias no son necesariamente muy alentadoras, en el sentido de que al parecer viene un rebrote de la pandemia y las cosas van a ser complicadas todavía hasta fin de año. Estamos un poco complejos. Obviamente las autoridades están abriendo todo el comercio, pero eso no es necesariamente indicativo que las cosas están mejorando. Pero nosotros como pueblo del Señor tenemos más bien que tener siempre nuestra confianza en el Dios del cielo, en el Dios Todopoderoso y en el Dios de misericordia. Así que, amado hermano y hermana, y en esta tarde, pues, ¿qué le puedo decir más que invitarle a que no tengamos miedo, sino que sigamos siempre adelante en medio de las circunstancias que podamos estar pasando? Es tiempo entonces, sabiendo que septiembre es el mes de la Biblia, que usted y yo nos alimentemos de la santa palabra del Señor. Sí, que nos alimentemos. Yo le pregunto, ¿de qué usted se está alimentando? Nos alimentamos obviamente no solamente del alimento natural que tenemos para poder sustentar nuestros cuerpos, pero muchas veces nos alimentamos de la televisión, nos alimentamos de los juegos, nos alimentamos del celular, nos alimentamos de redes sociales y no nos estamos alimentando con las cosas que verdaderamente valen la pena. ¿Y sabe por qué? Porque realmente de lo que usted y yo necesitamos alimentarnos es de la santa palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios permanece para siempre. Quisiera invitarle que por favor vaya conmigo al libro del profeta Isaías, capítulo 40, al verso 6 al verso 9. Dice la santa palabra de Dios: Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor. Mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Súbete como un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios nuestro. En conclusión, ¿qué podemos decir de este texto? ¿Por qué tenemos que alimentarnos de la palabra? Porque la palabra del Señor no es perecedera. La palabra de Dios nuestro, dice este texto, permanece para siempre. Así que es lo que verdaderamente importa. Aquel domingo por la mañana hacía mucho frío. Un siervo del Señor se dirigía a la capilla cuando se encontró con otro creyente, quien después de saludarle exclamó, medio tiritando: «Vaya día de frío que nos hace hoy». «Oh sí», contestó el hombre de Dios, «el Señor sigue siendo fiel a sus promesas». El otro quedó un tanto asombrado ante esa respuesta, y por un momento pensé que no la había entendido, pero pronto salió de dudas al oír la explicación del ministro. Hace más de 3000 años Dios prometió que mientras la tierra permaneciese, no cesarían la sementera, la siega, el frío, el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Es por eso que en vez de quejarme por el frío o el calor que hace, más bien me alegro de que sea así, pues esto me demuestra que Dios sigue siendo fiel a su palabra. Dios sigue siendo fiel a su palabra. Lo que está contenido en la Santa Escritura, sus promesas con toda certeza se llevarán a cabo. Por lo tanto, amada iglesia, comunidad cristiana de santidad, debemos de saber algo. Dios sigue siendo fiel a su palabra. Y nosotros como iglesia tenemos promesas de parte del Señor. Por lo tanto, debemos de seguir confiando en lo que Dios tiene para usted como persona y para mí también. El creyente, en medio de los ataques del sistema en el cual estamos viviendo en este mundo, puede que piense que insignificantes son las creencias bíblicas. Puede que hasta haya dudado por ver el incremento de la ciencia o de la hostilidad en contra de nuestras vidas santas o de una vida santa, porque definitivamente estamos viviendo en un tiempo en el cual la gente se burla de la palabra del Señor, la gente señala a la iglesia y por supuesto yo creo que nosotros los creyentes y muchos de los líderes espirituales también somos responsables de lo que está pasando. Yo creo que en ningún periodo de la historia se ha vituperado tanto la palabra del Señor y la creencia en el Señor Jesucristo, y tal vez nosotros hemos sido responsables de todo eso. Pero independientemente de crisis, circunstancia o situación en la cual usted y yo nos encontremos, o la sociedad o el mismo mundo en el cual nosotros estamos viviendo, hay una sola cosa que es real, y es que la palabra del Señor va a permanecer siempre. Por lo tanto, necesitamos entender que debemos alimentarnos de ella. Esta palabra no es revelación de un hombre, sino que es palabra incorruptible e infalible de Dios.
Ahora bien, no podemos negar que el cumplir esta palabra, aunque sepamos que es verdad, no es nada sencillo, porque nosotros como seres humanos siempre vamos a estar inclinados al mal, a la autosuficiencia y a la autojustificación. Al decir que no creemos en la Biblia, o que la Biblia está desfasada, o que se hizo en otro tiempo, o no está contextualizada a nuestro tiempo, y ponemos cualquier cantidad de excusas para poder venir y trastocar lo que dice el santo libro de Dios, para poder querer hacer nosotros nuestra voluntad. Sin embargo, aunque nosotros le queramos quitarle, le queramos poner, esta palabra del Señor va a permanecer siempre y va a permanecer incorruptible. Así que nosotros, iglesia, hoy es propicio que nos hagamos un autoexamen de cómo estamos con nuestro compromiso con la palabra del Señor, nuestro compromiso con Dios, reflejado en eso que es la santa palabra del Señor. Y quisiera yo en esta tarde, mi amada iglesia, tratar algunos puntos que seguramente serán sencillos, pero que también es importante que nosotros reflexionemos en lo mismo con respecto a la santa palabra del Señor. Pero no quisiera continuar sin que antes elevemos una oración a nuestro Dios y decirle: Padre Celestial, en esta tarde nuevamente agradecemos por sus cuidados, agradecemos por este tiempo de compartir su santa y divina palabra. Gracias, Señor, porque permanece para siempre. Porque, como decía esta historia, Señor, habrá frío, habrá calor, habrá circunstancias, pero la palabra suya y sus promesas siempre estarán allí. Y usted nos ha prometido perdonarnos, por lo tanto hoy rogamos por su perdón cuando haya arrepentimiento. Usted también nos ha prometido salvarnos y nos ha prometido guardarnos. Señor, guárdenos en este tiempo de calamidad que ha sobrevenido sobre el mundo entero. Así que en Cristo Jesús le rogamos, eterno Rey de la Gloria, que nos ayude, que nos eche esa mano y nos permita a la comunidad cristiana de santidad poder seguir adelante en medio de las circunstancias muchas veces dolorosas que nos toca pasar. Señor, estamos listos siempre, preparados para seguir adelante, Señor, sin claudicar, Señor, en esto que nosotros hemos iniciado. Gracias por todo, y en Cristo Jesús hemos pedido todas las cosas, bendito Rey de Gloria. Amén y amén. Quisiera tratar entonces algunos elementos importantes. ¿Por qué nosotros debemos permanecer en la palabra del Señor? En primera instancia, porque nosotros como humanos tenemos una vida frágil. Nuestra vida es frágil en comparación con la misma palabra del Señor que permanece para siempre. La fragilidad de la vida es evidente cada vez que ocurre una tragedia. En este momento que estamos viviendo esta pandemia, seguramente muchos de nosotros hemos conocido personas, no necesariamente adultos mayores, hemos conocido personas jóvenes, incluso personas reconocidas, militares, periodistas, que han muerto a través de este grave virus. Eso nos dice realmente la fragilidad que tenemos. Tenemos que salir a las calles con cubrebocas, con lentes, con guantes. Tenemos que andar de manera permanente con gel, con alcohol, con algo que pueda hacer de que no podamos infectarnos. Y eso no es otra cosa más que nos está diciendo que nosotros como seres humanos somos frágiles. Por lo tanto, necesitamos estar siempre asidos de lo que verdaderamente permanece para siempre, y esa es la palabra del Señor. El texto sagrado nos está dejando la mejor prueba que existe en comparación a las cosas, que las cosas de Dios son eternas, con las cosas terrenales que son pasajeras. Pero nos cuesta entender eso, y lo único que hacemos es más bien es acomodar la Biblia a nuestra conveniencia. La usamos para atacar y para maldecir antes que edificar, porque nos olvidamos que somos frágiles y que venimos a este mundo para ser de bendición y no de maldición. En este tiempo, amado hermano y hermana, aprovechemos realmente los días, aprovechemos el tiempo, porque los días son malos. Y la mejor manera de poder aprovecharlo es alimentándonos con la santa palabra del Señor. La Santa Escritura es lo que el creyente necesita, es lo que usted y yo necesitamos para poder seguir creciendo espiritualmente, para que este tipo de circunstancias nos encuentren fortalecidos en la verdad que es irrefutable, que es inerrante y sobre todas las cosas que es eterna. Pero no solamente nuestra vida es frágil y de un día para otro podemos estar o no estar, y esta pandemia lo ha demostrado. También tenemos que entender que la palabra de Dios es incorruptible. Esta palabra que ha sido predicada es incorruptible, es permanente. Una de las pruebas más grandes de la veracidad de la Biblia son las profecías cumplidas. No solamente prueban que Dios conoce el futuro, sino que por ser palabra de Dios son indestructibles. Podemos ver algunos ejemplos interesantes. A
han prohibido la existencia de la Biblia. Muchos han prohibido la existencia de la Biblia, ordenando que sea destruida en el transcurso prácticamente de la existencia del ser humano aquí en la tierra. Desde que existe prácticamente palabra de Dios, siempre ha tenido enemigos que han querido acabar con ella. Y algunos pocos ejemplos que podría tener, y hay muchísimos más. Unos siglos antes de Jesucristo, un hombre cruel y asesino con el nombre de Antíoco Epífanes, rey de Siria, después de conquistar la Tierra Santa y ocupar Jerusalén, ordenó la destrucción de todas las escrituras y la muerte de muchos judíos. Está claro que las escrituras sobrevivieron a esa masacre, pero Antíoco murió y tuvo que enfrentar la eternidad, mientras que las escrituras todavía permanecen. Otro caso parecido ocurrió en el principio o a principios del siglo IV de nuestra era. Un emperador romano de nombre Diocleciano. Este emperador, que odiaba a los cristianos, ordenó la destrucción de toda clase de escrituras bíblicas y la muerte de los cristianos. No es por demás decir que Diocleciano murió de una muerte muy dolorosa y también tuvo que enfrentarse al verdadero Dios. Pero las escrituras o la palabra de Dios permanece todavía con nosotros. Y de repente, algunos casos más recientes es los países que ocurrieron alrededor nuestro, como el comunismo, que prohibió la publicación y la posesión de las Biblias en naciones como la Unión Soviética, Polonia, Checoslovaquia, Rumania, China, Corea del Norte, parte de Alemania. Y la lista pues podría seguramente seguir. Y aún así muchas de estas naciones ya no son comunistas, pero la Biblia, que es palabra de Dios, sigue permaneciendo. Logró sobrevivir a cualquier tipo de persecución, ha logrado sobrevivir a cualquier tipo de destrucción que ha sido dictaminada por hombres con mentalidad reproba. La Biblia es el libro que más se vende en el mundo. Es un libro sencillamente indestructible, por la simple y sencilla razón: la Biblia es incorruptible. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios permanece para siempre. Y es por eso que usted y yo necesitamos aprender a alimentarnos de esa palabra que tiene características eternas. Por tanto, entonces, nadie puede retar a la palabra del Señor. Todo aquel que reta la santa palabra estará con toda certeza equivocado, y con toda certeza también perderá, porque esa palabra es indestructible. Isaías 40, 21 a 26 dice: ¿no sabéis, no habéis oído? ¿Nunca os han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? El que está sentado sobre el círculo, dice, de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, se seca, y el torbellino lo lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis?, dice el Santo, y continúa acá. Muchos de estos gobernantes que han querido destruir la palabra del Señor, muchos de estos gobernantes que se creen que nunca van a poder ser derribados a pesar de su maldad, a pesar de la corrupción, un día, al igual que estos anteriores que leí, se van a encontrar con el Dios verdadero, con ese Dios que es fuego consumidor, y ese día, con toda certeza, Él va a pedir cuentas, porque no podemos retar a la palabra del Señor. La palabra de Dios dice que tenemos que arrepentirnos para que vengan entre nosotros tiempos de refrigerio. De no ser así, con toda certeza, nos vamos también que tener que enfrentar a la ira del Dios Santo. Por lo tanto, amado hermano y hermana, es tiempo de que entendamos que no podemos retar lo que dice la palabra. No lo vamos a cambiar. No vamos a cambiar la esencia de Dios. Lo que está establecido ahí en la Santa Escritura, así se va a quedar, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y muchas veces nosotros creemos que con oraciones, con cosas, vamos a cambiar la voluntad de Dios expresa en su palabra. Estamos totalmente equivocados. Por lo tanto, nuevamente les invito en esta tarde, en este 26 de septiembre, alimentémonos de la palabra del Señor. Ya dejemos de estarnos alimentando de muchas cosas que seguramente no convienen. Y por último, tenemos que nosotros hacer y saber que la palabra de Dios debe ser nuestra guía. Sí, su guía debe ser mi guía. La peor desgracia que seguramente puede suceder es cuando dejamos de ser guiados por la palabra del Señor y comenzamos a ser guiados por hombres, por pensamientos y doctrinas humanas erradas,
muchas de ellas nacidas en un corazón perverso. Por lo tanto, usted y yo debemos de aprender que tenemos que ser guiados por la santa palabra del Señor. Siendo que la Biblia no es un simple libro, sino que es la palabra incorruptible de Dios, es nuestra guía moral para nuestro buen comportamiento. Nadie puede decir su propia ética o moralidad, porque entonces cada persona puede hacer lo mismo. ¿Cómo podemos saber lo que es malo? La palabra de Dios dice lo que es malo y lo que es bueno. Oh, hombre, dice, Dios te ha revelado, dice la Santa Escritura, lo que es bueno y lo que es malo. ¿Cómo saber cuál debe ser nuestra conducta? ¿Cómo saber que hacerle daño a otra persona es malo? Todas esas preguntas tienen una respuesta clara. Y es que todo lo que es comportamiento se puede interpretar de la forma que cada persona quiera. Sin embargo, la santa palabra de Dios establece argumentos realmente reales de cómo debe ser nuestro comportamiento. La Santa Escritura, mis estimados hermanos, muchas de las leyes que nosotros hoy tenemos, los seres humanos, están inspiradas en la santa palabra de Dios. Así que nosotros debemos con toda certeza seguirla, debemos con toda certeza creerla, debemos con toda certeza compartirla. Y nuevamente, repito, tenemos que alimentarnos de esa santa palabra de Dios. En conclusión, es muy claro que nuestro Señor Jesucristo es la verdad. Su palabra lo dice. Para encontrar la vida eterna, toda persona tiene que entregar su vida a Jesucristo como su Salvador.